y que dentro de ellos puedan representarnos en el Congreso, que es el trabajo, en el caso, por decir, de el candidato que tengo el día de hoy, ha sido alcalde, conocedor de los problemas que tiene Sullana, conocedor de cómo es hacer gestión a través de los ministerios, y que hoy, si el pueblo le da este 11 de abril el respaldo de estos 20,000 votos que necesitamos para asegurar y ganarle a los piuranos, sería lo mejor para el pueblo de Sullana, lo mejor para el trabajo que necesitamos de un congresista en sus funciones de legislar, de representarnos y de fiscalizar las cosas que se tienen que hacer por el bien del país, por el bien de nuestra región y por el bien del pueblo de Sullana. Le doy la bienvenida al doctor Carlos Tábara Polo, exalcalde de la provincia de Sullana, y siempre yo le he dicho, siempre lo mantengo, a veces el pueblo es ingrato, no reconoce el trabajo de una autoridad. Como él mismo lo ha dicho en entrevistas anteriores, si han habido errores, se han corregido y se seguirán corrigiendo a través del trabajo que uno desempeña políticamente. Le doy la bienvenida al doctor Carlos Tábara Polo. Buenos días, doctor, bienvenido una vez más a esta su casa, Radio Estéreo M. Buenos días, Luciano, gracias por tu invitación y gracias a Dios por permitirnos estar aquí reunidos y poder conversar un poco y saludar también a todos tus radioescuchas, ¿no? El pueblo ya lo conoce, el pueblo ya se identificó con usted en la forma como hizo gobierno en estos 4 años que tuvo la encargatura de la alcaldía. Y yo como ciudadano digo, su propuesta dentro de la campaña electoral municipal fue trabajar por el saneamiento de lo que pasaba Sullana en cuanto a la planta de tratamiento, ¿no?, a la planta de agua y a las cosas que hizo en gestión. Satisfecho porque ya se están ejecutando, satisfecho, bueno, porque se están corrigiendo de repente algo que se tenga que hacer. ¿Qué puede decir ahí, doctor Carlos? Sí, partiendo, Luciano, de que yo estoy postulando para el Congreso y lógicamente con victoria nacional, marcando las campanas y escribiendo el número 5, creo que estarías apoyando a Carlos Tábara Polo. Si bien es cierto, es otro tipo de trabajo, no se está postulando para la alcaldía, mucho menos para el gobierno regional, vale decir, no se va a hacer obra directamente, pero sí cumplir las 3 funciones que tiene el congresista y hacerlas bien. Sobre todo un trabajo complementario a lo que se ha hecho como gobierno local. Como bien lo dices tú, se avanzó grandes proyectos en el tema de saneamiento. Creo que hay proyectos que todavía nosotros hemos dejado con presupuesto, ¿no?, con expediente, con un gran porcentaje de avance, para terminar, creo, en el primer trimestre después que yo salí, pero ya estamos en un tercer año de gobierno de esta gestión, y la verdad es las cosas que sentimos que un solo proyecto que dejamos nosotros licitando en su momento, que fue la Petar, es lo que hasta ahora se ve en las calles, pero todavía se sigue adoleciendo por agua. Todavía hay muchas personas de diferentes asentamientos humanos que siguen todavía comprando agua, y no podemos darnos el lujo, con todo lo que vivimos, con todo el desempleo, prácticamente paralización de nuestra economía, y con todo el tema de la pandemia, el gasto que te genera tener un familiar enfermo y encima tener que gastar en agua. Más todavía aún, Luciano, que la inversión está ahí, la inversión se gestionó, que está amparado en un documento, en las normas legales del peruano, cuyo financiamiento de la nueva planta nos va a permitir precisamente poder tener más agua en nuestras casas por más horas, y los que no tienen, pues se pueda tener agua, porque como tú sabrás, esta planta duplica la cantidad de agua que actualmente se produce, que son 500 litros por segundo, y que la nueva planta lógicamente dará 1250 litros por segundo y permitiría llegar
a los lugares y a no solamente a los asentamientos humanos y a las urbanizaciones populares, sino también a los distritos. Miremos la obra de Marcavelica, los tanques elevados que se han construido, aquí mismo el R5, el R6, que hasta ahora no se puede llenar con la frecuencia que se quisiera llenar, y la gente siente que se hizo la obra, que tiene la instalación en tu casa, que de repente hasta se instala ducha, pero nunca has sabido lo que es bañarte en una ducha, producto precisamente de que no existe agua, no hay agua. Entonces, ese es el trabajo que Carlos Tábara Polo ofrece desde el Congreso, continuar bregando y luchando como siempre se hizo, a pesar de las dificultades que se va presentando en el camino, que no es nada fácil. Buscar dinero, gestionar plata, no es fácil, Luciano, porque tenemos por un lado un centralismo, tenemos un ministerio como el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento, que para todo le dice no hay. Entonces es difícil, pero no imposible, porque nosotros lo hemos hecho. Entonces, yo creo que haciendo un trabajo en conjunto con las autoridades del gobierno, tanto local como regional, se puede hacer cosas mucho más grandes, más integrales, y eso es lo que se busca. Nos vamos en esa función de representación y de fiscalización, porque si bien es cierto, estos tres grandes proyectos de más de 500 millones de soles que dejamos nosotros y que uno solo está en marcha, que es la PETAR, pero hay dos grandes también que yo creo que ameritan seguimiento, Luciano. ¿Y con financiamiento, doctor? Sí, con financiamiento. Y amerita seguimiento y amerita también que todo un trabajo de fiscalización a esas grandes obras, porque la unidad ejecutora las tiene el Ministerio de Vivienda. Y lógicamente está con la PETAR, pero hay que hacerle un seguimiento y los otros dos proyectos empezar a ver dónde está la traba, dónde está el cuello de botella y por qué se está retrasando. Si estamos a un tercer año después casi de gestión, 2 años y algo, después que yo salgo y estando con dinero, vuelvo a insistir, con un expediente, con un gran avance, ¿no? Ya para prácticamente en la recta final, hasta ahora no salga a licitación esos dos proyectos. Lima, no espere mucho del Ministerio de Vivienda si es que no hay un seguimiento de las autoridades, ¿no?, de locales, y también los dos grandes representantes que tenemos en la ciudad de Lima. Por eso es importante esa voz, pero una voz que se haga sentir, una voz sensible, una voz humana verdaderamente, que te interesen los problemas. Para poderlos trasladar tienes que hacer lo suyo, conociendo la realidad y tratando de buscarle una solución. Entonces, en ese sentido, yo creo que esas mesas de trabajo que en su momento nosotros instalamos en el Ministerio de Vivienda y que mensualmente era una reunión y que se podía ver los avances, definitivamente, los avances desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de las autoridades, porque por ejemplo, si de repente en el proyecto va a pasa una tubería, pasa por de repente por un terreno y que es privado o no hay disponibilidad de ese terreno, de esa parte, lógicamente quien tiene que ver con el tema del saneamiento ya no es el Ministerio de Vivienda, es en este caso el gobierno local. Entonces, si no se hace todas esas dificultades, Luciano, se terminan viendo en estas mesas de trabajo, porque no solamente están las autoridades, en este caso el ministro, el viceministro, sino están los congresistas, flanqueados por los congresistas y lógicamente por el equipo técnico y las autoridades locales, ¿no? Eso se llama trabajar en una mesa técnica, en una reunión técnica, y cada una con su responsabilidad en cada autoridad local, autoridad regional y autoridades congresistas, mismo consejo regional, mismo estado, sí, para poder solucionar los problemas. Y usted lo conoce. Sobre todo que se maneja plazos, que es lo más importante. En la administración pública, con todo la falta de dinamismo que tiene el sector público, lo paquidérmico que es y que todo el mundo se queja mucho de la burocracia, por eso es necesario, más que necesario, urgente, de que se retomen esas mesas de trabajo, porque ahí precisamente se cumple con esos plazos, porque hay toda una relación de proyectos que se puso en su momento en agenda, ¿no?, nacional de toda la región. Está en Sullana, pero también están otras provincias. Talara adolece de agua como Paita. Y finalmente ellos están embarcados en proyectos, pero que están ahí también, o sea, peleando y luchando y bregando. Lo que hicimos nosotros, o sea, se sembró, pero ya dejamos en una etapa para empezar a cosechar. Eso todavía no se plasma, no se termina plasmando,
tal vez porque las mesas de trabajo o desaparecieron, se desactivaron, los congresistas ya no comenzaron a incidir más, las autoridades de repente no. Entonces, teniendo una gran inversión en San Nivel, no te puedes dar el lujo, Luciano, no te puedes dar el lujo de perder una planta, sobre todo que tenemos necesidad de agua. Mira el Obrero, mira el 9 de octubre, mira Santa Teresita, cómo adolece por un poco de agua. Todavía la señora sigue haciendo, todavía gente haciendo huecos en las puertas de nuestros hogares para poder sacar un poco de agua. O levantar a los niños de madrugada para poder juntar agua. Definitivamente. Entonces ahora como que ya de repente no es la cisterna, no es la carreta de burro, ahora es en furgoneta. O sea, pero igual se sigue. O sea, todavía falta el agua. La lleves como la lleves, sí, pero tienes que trasladar de un lugar a otro, que es difícil a veces cuando no hay el dinero para poder comprar, porque hay mucha gente que compra con las justas 1 o 2 baldecitos. Imagínate donde hay una familia de 4 o 5 personas que hacen con esos 2 baldes de agua porque no hay plata. Por eso es que nosotros en su momento, Luciano, la unidad ejecutora del proyecto integral y la planta de agua la tenía la EPS Grau, pero lo tenía a nivel sin terminar, sin darle viabilidad a los 2 perfiles, pero los tenía durmiendo el sueño de los justos, porque en realidad, hay que ser honestos, la EPS Grau nunca le ha interesado de brindar un buen servicio si su llana tiene agua o no tiene agua, definitivamente. Entonces ellos simplemente dicen, no, si falta inversión, sí tenemos colectores antiguos, sí, pues no hay agua, no tenemos, por más que hacemos todo un balance hídrico, no podemos tener agua, pero ahí se quedaban. Entonces tuvimos que, de verdad, así, ir de frente a la EPS Grau, un grupo de, recuerdo, dirigentes, autoridades regionales, congresistas, también quien te habla, para poder trasladar esa unidad ejecutora de la EPS Grau, trasladar al Ministerio de Vivienda para buscarle, a partir de ahí, en estas mesas de trabajo, buscarle financiamiento para hacer los expedientes técnicos, porque sin eso no hay inversión. Entonces, ¿qué hacía los perfiles? Ahí los había hecho la EPS Grau, pero estaban ahí durmiendo el sueño de los justos, estaban encarpetados, estaban ahí encajonados. Entonces, sacarlo, llevarlo a vivienda, establecer esa mesa de trabajo, buscarle financiamiento para hacer el expediente técnico y dar otro paso más allá, buscarle financiamiento para hacer obra, eso es lo que, gracias a Dios, hicimos desde esta mesa de trabajo. Por eso es que es importantísimo. Y estas mesas de trabajo se tienen que trasladar a otros ministerios, al Ministerio de Agricultura, por ejemplo. En el Ministerio de Agricultura, yo la verdad, las cosas que yo lamento, ¿por qué? Porque al parecer no se está trabajando coordinadamente entre los gobiernos locales, regionales y en este caso los congresistas. Yo noto, te digo esto, Luciano, porque ¿cómo entender que nosotros hasta el día de hoy no podamos tener nosotros un plan, por ejemplo, un plan hidráulico regional que por ejemplo, involucre una serie de temas dentro para beneficiar a todo este sector agrario y sobre todo agua para el consumo humano? Mira tú cómo Chiclayo ha dado un paso gigante, que yo creo que tiene ya un derrotero, tiene ya hacia un objetivo, hacia dónde quiere crecer, hacia dónde, cuántas hectáreas de frontera agrícola quiere crecer, cuánto es el consumo humano de aquí a 10, 15, 20, 25 años. O sea, tienes un derrotero. Si bien es cierto, las inversiones son grandes, Luciano, pero tú lo puedes ir haciendo por componentes, y yo creo que eso se puede hacer, Luciano. Se puede hacer. Mira, Chiclayo ha planteado que le están faltando, aparte de las 6 presas que tiene, necesita 19 presas, pero eso que ya está plasmado ya, o sea, están plasmado ya, avanzando sus estudios. Es por eso que mi propuesta es desde el Congreso, precisamente, presentar un proyecto de ley declarando de necesidad pública la elaboración de los estudios para este plan hidráulico regional que nos permita tener no solamente presas, Luciano, no solamente presas, porque siempre se viene hablando del revestimiento del Miguel Checa o la presa de la Golondrina de San Francisco. No, ir un poco más allá. Necesitamos no solamente ver también el tema de los riesgos y desastres que se generan por falta de control de nuestros ríos. Mira las defensas ribereñas, cuando no hay trabajo, cuando no hay un buen reforzamiento de los canales. Miren estas épocas que estamos lloviendo ahorita,
cómo comienza la gente a buscar cómo enrocar, cómo defenderse, cómo llevar con un cargador frontal, empezar. Lo hacíamos nosotros como alcalde en su momento, por ejemplo, en la zona de San Francisco, en la zona de Santa Victoria, cómo se venía toda la avalancha, soltaban, abrían las compuertas de la presa y se venía con fuerza y te destrozaba totalmente todo. Entonces, agua existe, desgraciadamente, no por falta de infraestructura, no podemos o no sabemos, no le damos, no puede ser utilizada, la verdadera importancia, poder almacenar y sobre todo poderla controlar, porque por un lado no la administramos adecuadamente y no la podemos controlar y sigue generándonos daño. ¿Por qué? Porque por un lado nos genera daño en tema de inundaciones y por otro lado la sequía. Por estar inmerso lógicamente en esto del calentamiento global, ya los históricos van quedando de lado. Los históricos como que no se cumple. O sea, ya los fenómenos del Niño ya no, antes era cada 8 años. Ahora como que los históricos ya distorsionó totalmente. Ya no dan. Entonces ahora podemos tener inundaciones mucho más largas, sequías mucho más largas. Entonces, por eso es que desde agosto, septiembre comienza el agricultor. Por un lado, comenzamos a rezar para que haya agua, pero por otro lado llega un momento que ya se comienza a rezar para que no haya mucha agua, y para que haya agua ya. Entonces, porque ya la sequía ya nos agobia. Entonces, yo creo, aquí tenemos que trabajar al corto plazo en los 5 años, pero también al mediano y largo plazo a los 15, 20, 25 años, Luciano, porque mira, el tiempo avanza. Las gestiones son cortas. Mira esta gestión, 3er año de gobierno. Rápido, son veloces. Lo mismo, nosotros tratamos de avanzar, dejar todo lo que sea, sentando bases. En un momento, ahí está la inversión. Un proyecto grande logramos licitar, que es la PETAR, y 2 proyectos para que ya encaminados, con dinero, con todo, para empezar a licitar. Entonces, igual en la reconstrucción, 400 millones de soles quedó en la reconstrucción, en colegios. Mira cuánto avance ha tenido la reconstrucción, Luciano. Tanto que hablamos del tema de reactivación económica, de la generación de empleo, pero sin embargo en el tema de inversión en la reconstrucción, miremos, de los 36 colegios, 21 en la capital provincial y el resto en distritos, ¿cuánto avance ha habido? Entonces hay una mano de obra ahí que... Mira, y en septiembre termina la reconstrucción. Esperemos que la PCM prolongue un año más este tema de la reconstrucción, porque empezó el 2017 y termina en septiembre del 2021. Entonces, 4 años. Ojalá que la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, pueda prolongar, ir a sustentar al Congreso, lógicamente, de seguro por la pandemia, ir a sustentar y prolongarlo, posponerlo esto un año más, ¿no? Porque eso está amparado por una ley de la Autoridad de la Reconstrucción, y que hay muchos proyectos de pistas, de centro, puestos de salud, de tema de saneamiento fundamental para muchos distritos, escuelas para muchos. Ahorita mismo que se debe aprovechar que las clases son virtuales, debería el gobierno, debería el Estado, junto con sus autoridades locales, lógicamente trasladando la necesidad, empezar a construir. Es el momento de aprovechar, precisamente mejorar la infraestructura sanitaria, porque ¿cómo queremos volver a los colegios si tenemos una infraestructura? Más de 25,000 colegios están con una infraestructura pésima. Entonces, ¿cómo va a retornar toda la comunidad educativa? Porque también los padres de familia forman parte de las escuelas, llegan a los colegios, cómo llevar a tus hijos, cómo utilizar un baño. Entonces, se viene una tarea bastante ardua, bastante difícil, 5 años que creo que necesitamos, por un lado, la experiencia, por el otro lado, la vocación y la entrega, la vocación de servicio, la fuerza para discutir y pelear en el buen sentido, sustentando y argumentando la necesidad y la urgencia, ponerle en una agenda y establecer mesas de trabajo en la ciudad de Lima, Luciano. Estamos hablando de saneamiento, poner las cosas bien claras en las mesas técnicas de trabajo, trabajar con todas las autoridades para poder lograr el objetivo, que eso va a demorar, pero cuando menos que deje el inicio, como usted ha dejado el inicio de la PETAR, de la planta de agua potable, ¿no? Y el cambio de alcantarillados. Entonces, si estamos recibiendo una propuesta clara, entendible, que es el saneamiento, que es lo que necesita el país, y que pues estamos hablando de nuestra región. Ahora, dentro de ese saneamiento también se necesita la titulación, también doctor Carlos Tábara Polo, o sea, ver cómo se va a manejar la titulación a través del COFOPRI o propuesta para ello, doctor. Sí, definitivamente, Luciano.
Siempre la parte legal es fundamental. Las normas y los marcos legales son infundamentales. Nosotros siempre tuvimos bastante dificultad en eso. Desgraciadamente no se pudo avanzar como hubiésemos querido, porque había una normatividad que no nos permitía. Y cada vez que pedíamos asesoramiento de COFOPRI y todo, siempre había mucha dificultad. Yo creo que se tiene que trabajar no solamente en el tema urbano, en el tema rural también. Estamos hablando de todo el sistema. El sector rural, casi el 10 al 15% de todo el sector rural, de toda la parte agraria y todo el campo, la mayoría tiene certificado de posición, 10 a 15%. Mira, entonces, cuando empezamos a hablar de agricultura familiar, uno de los principales factores de la producción es la tierra. Porque sin ser dueño, no vas a acceder a ningún crédito. Entonces, partamos de ahí, como un factor importantísimo de producción, la tierra. El agua que acabamos de hablar, definitivamente un control, una administración y una gestión adecuada del recurso, manejo responsable del recurso hídrico, pero además de eso la tecnología también, Luciano. La tecnología que nos va a permitir precisamente obtener semillas certificadas, riego tecnificado, y otro es precisamente el tema del financiamiento. 4 factores económicos importantísimos, factores que le va a permitir establecer nuestra agricultura familiar. A partir de ahí empezar con todo un tema de potenciar, en este caso, nuestra economía familiar, y sobre todo la reactivación económica tan esperada para generación de empleo, Luciano. Pero que se quede tranquilo, que una cosa es ser alcalde y otra cosa es estar en el Congreso, Luciano. Desde el Congreso sí se puede, toda la normatividad está establecida ya. Y yo creo que desde ahí se puede prever proyectos importantísimos que beneficien. Y lo que de repente no se avanzó como hubiese querido, porque mañana más tarde vayamos viendo lo que hoy populistamente te entregan un título de propiedad, si está bien dado. Eso el tiempo lo determinará. El tiempo determinará si lo que proyectaste, de repente un título, estuvo amparado y normado. Siempre hemos sido muy responsables que todo esté enmarcado. Y si tú tienes un asesor legal que te dice no puedes entregar un título porque la norma por el tiempo no te lo permite, entonces definitivamente quien conoce todo este tema es los abogados. Allá no, cambia la situación porque allá se generan las leyes. Todo el marco normativo está establecido allá. Acá no, tú recibes la ley y tienes que cumplirla. Allá tú la generas. Allá generan la norma, allá generan la ley. Entonces yo creo que en ese sentido se sientan tranquilos, porque lo que sí hay es bastante sensibilidad, lo que siempre ha habido, siempre ha sido vocación de servicio, siempre, Luciano. En ese sentido, tranquilidad de repente a los ciudadanos que hoy de repente están con un certificado de posición, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Con toda seguridad empezaremos a establecer los mecanismos legales y establecer las normas que les permita a ellos poder acceder a una titulación, ¿no? Sin el ánimo tampoco de entrar en el campo populista, ni el doctor Tábara quiere votos y por eso viene ofreciendo. No, yo soy muy responsable, Luciano. Y por eso es que mis propuestas, como tú ves, son propuestas viables, son propuestas que se puedan hacer. Sí, no, ni cuando he sido alcalde. Yo perdí 2 elecciones municipales, Luciano, pero no me importaba, me fui por una tercera elección, pero siempre hablándole al ciudadano, siempre hablándole con la verdad. A pesar que en la segunda oportunidad que postulo, tal vez la gente desesperada quiere que uno se vaya de boca y ofrezca lo que no puedes hacer. No. O sea, no, tiene que ser una propuesta. Esto nace como un proyecto político y se tenía que ir en forma responsable, ir para mañana más tarde no generar falsas expectativas en la población y que te termine generando conflictos de tipo social, reclamos, porque lógicamente si hay un ofrecimiento. Entonces... Pero hay gente que a veces no reconoce el trabajo de una autoridad, porque una cosa es estar afuera y otra cosa estar adentro. Sí, o sea, porque eso es lo que le alcanzo a entender, ¿no? Y que la población entienda. O sea, ha habido esfuerzo de trabajo, ha habido ganas de trabajar ante tanta burocracia que se encuentra como alcalde para poder hablar con un ministro, ¿no? Hoy va a ser usted el puente para que los alcaldes y la voz de Sullana sea escuchada
de estar usted en el Congreso, pues. Sí, me sido muy respetuoso con la norma, Luciano. Si ahora me ves, gracias a Dios, sin denuncia, Luciano, es producto precisamente, todo tiene que estar enmarcado en la norma. Tú te sales de la norma, tú sabes definitivamente a qué te expones. Mañana más tarde denuncia, mañana más tarde a juicios y ahí está. Entonces, definitivamente, mira la cantidad de alcaldes. ¿Cuántos están ahorita procesados, judicializados ya sus problemas y algunos, lógicamente, presos? A veces, sabiendo ello, le dicen los técnicos, no, esto no se puede, no está normado y no se puede. Pero se cruza esa línea de la legalidad para caer en el campo ya de lo ilegal. Y esa línea jamás la cruzaría, Luciano. Entonces, en ese sentido, que quede bien claro, si de repente algún ciudadano no se ha podido beneficiar con un título de propiedad en su momento, no es porque a Carlos Tábaro Polo no haya tenido sensibilidad o no se le haya ocurrido entregarla, sino que existe un marco normativo. Mañana más tarde el que entrega, mañana más tarde, bueno, es que se acoja a las consecuencias y bueno, cada uno es el dueño de sus actos y cada uno responderá por lo que hace. Pero en ese sentido te decía una cosa, Luciano, es estar como gobierno local, como alcalde, donde tú tienes un marco normativo, y otra cosa es estar en el Congreso presentando proyectos de ley donde se generan la ley, donde se generan las políticas públicas cuya finalidad es precisamente, y la razón de ser, doctor, es buscar el bien común y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Doctor, es muy diferente. Usted acá, cuando era alcalde, cumplía la ley. Y allá en el Congreso usted va a hacer la ley. Exactamente. Para que se ejecute de acuerdo a la normatividad y se pueda plantear el problema y solucionar el problema. Eso y quiero sacarme ese clavo también, porque yo escucho a veces a veces versiones antojadizas. O sea, el clavo, uno de los clavos para decir, no, yo dejé la planta de agua potable, no, molesto, incómodo, lo veo, ¿por qué ya no se está ejecutando, por decir? ¿Por qué ya no se está en licitación? ¿Por qué no se hace? Entonces, de llegar usted al 28 de julio, donde toma el trabajo, si es que el pueblo de Sullana, que se lo digo 1, 2, 3 veces, después nos estemos reclamando que por qué no tenemos agua, que por qué no tenemos proyectos de inversión cuando no le damos un voto a un suyanero. Por eso digo, suyanero vota por suyanero. Yo no soy ayayero de nadie, pero sí hay que reconocer cuando una persona quiere trabajar por el país y quiere trabajar en este caso por nuestra región, en este caso Sullana. La propuesta es clara, porque el agua es fundamental en la vida del ser humano. Nosotros estamos sufriendo por agua y sufrimos bastante por agua. Aparte que de sufrir por agua, sufrimos por la economía del gasto diario por comprar el agua, doctor. Sí, escucho, Luciano, algunos candidatos de Piura al Congreso que vienen a ofrecer la planta de tratamiento de agua potable, cuando la planta de tratamiento ya tiene expediente y tiene financiamiento. O sea, mire el grado de irresponsabilidad y de querer sorprender a Sullana. O sea, para los sullaneros que estamos enterados, que hemos seguido que han seguido nuestra gestión y que saben perfectamente todos los avances y saben perfectamente que la planta de agua nueva tiene dinero, tiene ya por concluir los expedientes. La dificultad, ¿cuál es? De que Vivienda es la unidad ejecutora. O sea, Vivienda es el que va a licitar, Vivienda es el que va a construir. O sea, el que va a licitar, lógicamente, y es el que va a hacer todo el seguimiento. Pero definitivamente desde Lima no se alcanza a ver a las provincias. Desde Lima no se alcanza a ver esa madre que está sufriendo por agua, por cargar agua o comprar el agua más cara del Perú. Entonces, esos 3.200.000 los tienen en cifra nomás de problemas de ciudadanos que les falta agua a nivel nacional, y el doble en saneamiento. Eso lo tiene el Ministerio de Vivienda como una cifra y lo presenta. Pero quien tiene que insistir, incidir, buscar, pelear, si cabe el término, no se malentienda cuando hablaba pelear, no, podríamos decir argumentar. Es una palabra criolla. Sí, pero lo hemos hecho nosotros, hasta con ministros hemos tenido en su momento, porque sí, ante la indolencia
sí nos generaba, no te voy a negar, nos generaba indignación porque se habla con una frialdad, porque un ministro que en su momento pues vives en San Isidro, en Lima, lógicamente no alcanzas a ver a un asentamiento humano, a una urbanización popular, que de repente paga el agua más cara que los mismos que viven en San Isidro, en Lima. Entonces, porque comprando 10 soles de agua diario, lógicamente pues vas a tener un recibo de 300 soles mensual, y todavía no tiene, y sin agua. Entonces, yo creo que Sullana sabe, Luciano, yo creo que hay una etapa todavía, de aquí hasta el 11 de abril, para entrar en reflexión. Mucha gente ha empezado ya a comenzar a enterarse, porque en realidad muchos abocados de repente en su trabajo, abocados en sus actividades diarias, que a veces no se desconoce toda la cantidad de proyectos que se ha dejado. O sea, se desconoce que se ha dejado casi entre la reconstrucción y saneamiento cerca de 1.000 millones de soles. Entonces, que el avance, ahorita todos los proyectos que vienen encaminados para reactivar nuestra economía, tienen que estar abocados definitivamente en cómo promover la inversión privada y pública, y la inversión pública la tenemos. Mira cómo se entiende que exista un plan nacional de infraestructura por 363 mil millones de soles, y que de eso han puesto ya hay una bolsa de 100.000 millones de soles para 52 proyectos a nivel nacional, y uno revisa los 52 proyectos a nivel nacional y mira a ver qué es lo que tiene como región, tenemos como Piura, a ver si ahí se encuentran las represas, a ver si se encuentran los canales, el revestimiento de los canales. Entonces uno comienza a mirar a ver si se ha intervenido de repente todo el tema de los planes de evacuación de aguas pluviales, si están metidos ahí, y uno ve que no están ahí. Se encuentran aeropuertos, se encuentran la línea 2 del metro, la línea 3 del metro, no terminan ni con la línea 2, que ya les llevan 5 años y ya han planteado la línea 3 del metro. O sea, así, Lima. Las obras del Callao, ¿no? Han considerado a Chavimochi, y aquí a Piura, el aeropuerto de Piura, que lo han metido en un mismo paquete con el aeropuerto de Trujillo. 52 proyectos, 24 proyectos, el resto están trabados por normas legales. Entonces desde el Congreso definitivamente se tiene que destrabar, porque todo es normatividad. Los funcionarios a estas alturas, ahorita como estamos en un gobierno de transición, nadie te firma nada, Luciano, nadie te firma, más bien están recopilando todo lo que van a transferir en las próximas gestiones. Por eso es que yo, cuando escucho de que el 15 de marzo iniciamos la construcción del hospital, la verdad de las cosas, yo todavía tengo mis dudas, Luciano. Yo tengo mis dudas. Justamente ayer conversamos con un grupo de personas y yo decía, es como el tema de la vacuna. Usted es técnico y conocedor de ello. O sea, existe la duda, porque se ha generado una duda, ¿no? O sea, el Estado dice no, el 79%, salen médicos, técnicos, políticamente, porque es política, ahí va, ¿no? Y tratan de generar un pánico, un caos, ¿no? Y sigue la duda. Sí. Sigue la duda, doctor. Lo que pasa es que usted puede decir, no, Urraco sí, sino plantea al 79% de esto, que es otro. Bien, pero hay otros que están diciendo lo contrario, y que son médicos, o sea, que conocen, ¿no? Imagínate, ayer veía un reportaje, disculpe la expresión, una cochinada de quienes han hecho negocio de estos investigadores de la vacuna, ¿no? Está la mujer de Arana, ¿no? El esposo de la ex ministra de Salud, Patricia García. O sea, esto es lo que se tiene que hacer en el Congreso, en este nuevo Congreso, y seguro que el pueblo, porque está voceado dentro de las encuestas que estamos haciendo, que podría ser uno de los candidatos al Congreso que está postulando por Victoria Nacional, y escribe el número 5, que van a escribir los ciudadanos, y que nos represente. De cumplir, no puedo dudarlo como ciudadano, pero de luchar es que quiero verlo. Sí, definitivamente lo hemos hecho ya, Luciano. Recordarás tú que yo conseguí una ley, la 3743, y aprobado, y también el tema de la PETAR, cuando se aprobó por necesidad y utilidad pública su construcción, pasó lógicamente pasa por la Comisión de Vivienda y fue aprobado por unanimidad. Hay todo un trabajo que se hizo en su momento con los congresistas. O sea, el recorrido, en realidad, que va a ser muy fracturado el tema de las bancadas, lógicamente, y siempre, la gran mayoría sucede, Luciano. Ahora, se tiene que llegar a consenso, lógicamente, pero ¿quién se va a oponer a temas de saneamiento? ¿Quién se va a oponer a temas álgidos cuando tú trasladas y sustentas? Era impactante, Luciano, en su momento,
cuando se pasó en el Pleno en 30 segundos, se pasó en el Pleno el tema, por ejemplo, de las aguas residuales en contacto con los alimentos en el mercadillo. Fue impactante para todos, de los puneños, los arequipeños, cusqueños y todos los del... Era impactante, por eso es que lógicamente pasa... todo es un trabajo para llegar hasta ahí, porque lógicamente ponerlo en agenda, cuando se hace lobby desde adentro para que no te pongan, entonces es todo un trabajo que se hizo. Ese trabajo, a Dios gracias, lo he realizado. Demandó muchos días de estar metido dentro del Congreso e incluso a veces dejar de almorzar, Luciano, y no te lo digo porque estoy postulando, pero ¿sabes por qué? No es porque no queramos almorzar. Lo que pasa es que en su momento no podía salir del Congreso, porque si salías era dificultoso para volver a entrar. Entonces, si ya estabas posicionado, estabas adentro, en un buen espacio donde podías hacer todo un trabajo político, porque hay que hacer trabajo, y se está discutiendo lógicamente el presupuesto, está discutiendo dinero para tu comunidad, para tu lugar. Salir del Congreso ya no vuelves a entrar. Entonces, hay que llevar lonchero, entonces definitivamente es bastante, y los comerciantes lo saben en su momento. Salíamos a almorzar a las 6, 7 de la noche, y ellos lo saben perfectamente. O sea, no es algo que se le esté contando aquí para sorprender a alguien, no. Los mismos comerciantes en su momento han vivido esa experiencia. Es una experiencia difícil, pero que gracias a Dios tengo la experiencia porque ya la he vivido. Hasta conseguir una ley que en su momento así nace como una necesidad y utilidad pública. La declaratoria nace como acuerdo de consejo, a partir de ahí empieza, ahí nace todo, y a partir de ahí lo llevamos a bienes nacionales, y bienes nacionales nos dicen, no, yo necesito una ley expresa del Congreso, yo no necesito un acuerdo de consejo. Entonces, a partir de ahí comenzamos a hacer un trabajo desde el Congreso. Se pasó por la Comisión de Vivienda, se caía, porque hubo un congresista de la región que no se pudo hacer quórum en varias oportunidades porque el señor no se presentaba, no completa la cantidad de gente, no puede llevar a cabo la sesión y se posterga. Es todo un trabajo. Entonces, a Dios gracias, pasó eso hasta llegar a convertirse hoy en una ley, la 37, que tampoco, mira cómo está. Mira desde el momento en que yo salgo, mira todo lo que se ha avanzado. Entonces, saquemos nuestras propias conclusiones, sin el ánimo de entrar en crítica. Esa es otra de las cosas que yo voy a perseguir, Luciano. Quiero terminar lo que inicié en su momento, quiero concluirlo, y lo voy a hacer ahora desde el Congreso, declarando, por un lado, de necesidad y utilidad pública su construcción, tomando como referencia los antecedentes o la jurisprudencia que se ha generado ya en otros lugares. Lo que estoy hablando no es que muchos ciudadanos que hoy día me están escuchando de repente están diciendo, sí, pero el Congreso no tiene capacidad de gasto, que no tiene iniciativa de gasto. Ese tema lo sé perfectamente, pero definitivamente las declaratorias de necesidad y utilidad pública, Luciano, se priorizan para el Ejecutivo, se priorizan cada vez. Porque son necesidades. Cada vez que se envía el presupuesto para ser discutido, que tiene un plazo hasta el 30 de agosto, y de ahí discutido hasta el 30 de noviembre, en ese tramo, definitivamente el gobierno tiene que priorizar, hace un pedido de todas las declaratorias de necesidad y utilidad pública para darle prioridad en eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un recorrido, doctor, hay una experiencia, esperemos. Doctor, un poquito con un lenguaje más popular, más entendible, porque yo le digo pues a mis amigos comerciantes que me están escuchando justamente a esta hora, tampoco no es de decir que los terrenos del cuartel ya están listos para la construcción del mercado municipal. Se está encaminando y esto va a demorar. Tampoco no es de decir ya yo llego al Congreso y mañana comienzo a hacer la gestión y ya a la semana siguiente ya están los terrenos. Yo creo que lo que necesitamos, Luciano, ¿sabes qué? Son los estudios. Y a estas alturas yo creo que se hubiese podido seguir avanzando. ¿Por qué? Porque en esto ya el presupuesto ya está, en este año, el 2021, y ya no vas a poder hacer nada. Pero sí puedes avanzar desde julio, desde que arranca, desde agosto hasta diciembre. Tienes todo para elaborar medio año hasta el otro año, casi un año. Elaborar el 2022. Casi un año para lograr tener el expediente técnico y buscarle financiamiento a través de la ley de presupuesto, lógicamente declarando de necesidad, vuelvo a insistir, priorización, que ya se ha hecho. O sea, el mercado de Belén, del distrito de Belén en Iquitos, tú revisas, o sea, no es que aquí vengo en Huánuco, tú revisas en Huánuco a través de la ley de la ley de presupuesto del Congreso, mira cómo lógicamente comprometiendo los recursos del Ministerio de la Producción
del Ministerio de la Producción, pues es el que financia, lógicamente, y a través de la ley de presupuesto, que compromete los recursos de cada ministerio, en este caso el Ministerio de la Producción. Entonces, están, o sea, tú entras ahorita con el internet, Luciano, nadie nos puede mentir, ni nadie nos puede sorprender, Luciano. Nadie nos puede mentir, ni nadie nos puede sorprender. Por eso yo invito, ingresen, y ahí van a ver el financiamiento, cómo se da desde el Congreso, pero hay que tener voluntad. Porque hay que hacer todo un trabajo. ¿Qué crees? Que la ley, la 3743, se consiguió. Te estoy explicando todo lo que te tiene que pasar. Cuesta. Pero mira cuánto se van los gobiernos, terminan 5 años, terminan 4 o 5 años de los gobiernos centrales. ¿Y qué se avanza? Doctor, a veces por el cielo político no se avanza también a las cosas que se tienen que hablar. Y aquí hay una cosa que quiero dejar claro. Hay ganas por servir al pueblo de Sullana. Ya lo ha hecho cuando ha sido alcalde, lo ha demostrado. Que hay gente que de repente políticamente no lo reconoce, bueno, ¿no? Pero yo personalmente como ciudadanero, yo estoy contento porque ya hasta que se construye la Petar, voy a estar contento cuando ya se llegue el inicio también de la planta de agua potable, el cambio de alcantarillado y todo eso, tener un mercado municipal. Y solamente decirle a mi Sullana... Y vas a estar más contento cuando tengas un hospital nivel 3.1, que es a donde me voy a abocar, si Dios y el pueblo nos permite poder llegar al Congreso. Ese es otro de los objetivos, Luciano, porque el hospital que se viene planteando ahorita, el nivel 2.2, esperemos que cuando entremos, ¿no?, si Dios lo permite, vuelvo a insistir, nos permita todavía tener el tiempo necesario, ¿no?, que de acuerdo a la norma todavía se pueda buscar levantarle la categoría, ¿no?, para ya no pensar en un 2.2 sino en 3.1, no porque a Carlos Tábara se le ocurra, sino que es más que necesario, Luciano, porque si a ti te plantean un hospital con la misma cantidad de camas, y sabiendo que con esas camas tú no cubres, hay una demanda insatisfecha, lógicamente que es lógico que tienes que pensar en un proyecto que te contemple más infraestructura, más equipamiento y lógicamente más recurso humano. Entonces, esperemos todavía. Yo creo que todavía no sale si bien es cierto, está por un tema de gobierno a gobierno, vuelvo a insistir, este tema de transición de un gobierno a otro, ya están en otra etapa. Lo he vivido desde el gobierno local, siendo un gobierno local, en las etapas finales ya está ya con tu equipo recopilando toda la información que vas a entregar a las próximas autoridades. Iguales deben estar acá, sabiendo que son 18 ministerios y es bastante papel que hay que entregar, bastante transferir muchas cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que en este gobierno de transición, en esos temas, al menos en hospital, que no se puede solucionar hasta ahora el tema de la vacuna, que no se puede reforzar ni siquiera el primer nivel de atención, yo creo que no se viene pensando ahorita no se viene pensando en hospitales, en honor a la verdad. Esa es mi apreciación. Esperemos que me equivoque por el bien de Sullana, pero hay que decirle a la población, siempre hay que hablarle con la verdad. Entonces, en ese sentido, mi compromiso está desde aquí. Votando por Carlos Tábara Polo, marcando las 2 campanas y escribiendo el número 5, vas a tener un aliado, una persona que conoces, que ha hecho un trabajo, que tiene una carta de presentación y sobre todo hay vocación, entrega, fuerza y siempre perseverancia, aunque se me han cerrado muchísimas puertas en su momento como gobierno local, mucha gente suyanera oponiéndose a proyectos grandes de Sullana, pero eso no debe amilanarte y seguir para adelante. Tropiezos vas a encontrar, lógicamente, equivocaciones vas a tener, de seguro desaciertos también, pero lo más importante que al final sacamos nuestras conclusiones, sacamos un consolidado, todo lo que se ha avanzado. Se sembró mucho para ahora estar cosechando los grandes proyectos para sentar las bases de nuestra provincia de Sullana. Yo te agradezco, Luciano, por haberme dado este espacio. Tengo otra entrevista, pues siempre me gusta llegar puntual. Yo te agradezco por haberme dado, tenía en otra radio, lógicamente, no sé qué es lo que pasa, pero cada vez que vengo se funciona, se malogra el transmisor, no sé, pero bueno, ya es un tema que queda en sus conciencias. Yo lo demás es simplemente para agradecerte una vez más por darme estos espacios, invitarme siempre a la radio, a poder trasladar y comunicarle nuestras ideas, lo que se piensa hacer, y agradecerle también a todos los radioescuchas por haber estado ahí pendientes de una radio. Antes que se vaya, quiero comprometerlo, yo lo he conversado personalmente con usted, también tenemos algo virtual, ¿no? Y me gustaría también que participe en ello, porque una cosa es entrevista en radio y otra cosa también algo en lo virtual para
ampliarlo un poco más en una hora completa, ¿no? Y decirle a aquel ciudadano que está en el celular o en la tablet o en su computadora, vea las propuestas, escuche las propuestas y vea las ganas que tiene el candidato Carlos Tábara Polo. Acá lo que queremos nosotros, al menos mi persona, digo yo así, lo reafirmo y confirmo que tenemos que tener cuando menos unos 3 suyaneros en el Congreso para hacer ese núcleo, ¿no? Ese núcleo que se necesita de identidad más que todo y ganas de servirle a mi pueblo de mi Sullana, porque mira lo que tenemos, nadie nos defiende de los congresistas piuranos. Tenemos una congresista suyanera que ni siquiera habla, ni siquiera dice nada, y eso para mí me incomoda. Entonces quiero tener a congresistas suyaneros que se sienta su voz en el Congreso. Cuando yo esté en mi casa, decirle, carajo, ese es mi congresista suyanero, sea del partido que sea, porque aquí hay que sacarnos la camiseta política y poner la camiseta de nuestra región, y de ello pues la camiseta de mi Alianza Atlético, como le estoy diciendo, ustedes son mi Alianza Atlético, que tenemos que ganarle al equipo piurano. Yo te agradezco una vez más por haberme invitado. La verdad, lo coordinamos, no hay problema. Muchísimas gracias, porque me va a permitir de repente explayarme un poco más. Pero es cierto, necesitamos congresistas suyaneros, sí necesitamos congresistas suyaneros, porque los recursos son escasos. Y como los recursos son escasos y el Ministerio de Economía siempre dice que no hay plata, definitivamente sí tenemos que tener una voz arriba. Alguien que nos represente, que pelee precisamente, que establezca agendas claras de los proyectos que Sullana está necesitando actualmente, en el tema de seguridad, en el tema del sector agrario, en los 2 pilares fundamentales, en salud y educación, temas que en su momento se ha trabajado, se ha avanzado, lo más que se puede avanzar, pero te decía que los periodos son bastante cortos. 4 años, la verdad, la cosa va muy rápido. Pero igual, Luciano, yo te agradezco por este espacio y esperemos pues que este 11 de abril se marque las 2 campanas, marcando las 2 campanas rojas de victoria nacional, y escribiendo el número 5 estarás apoyando a Carlos Tábara Polo. Muchísimas gracias, Luciano, y bendiciones para todo el pueblo de Sullana. Muchísimas gracias, Luciano. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11. Se llamó la ingrata que en mi vida hallé. A ella con fe, con locura fui a quien más amé. Pero tan impío el destino mío que me la quitó. Y ella despiadada, sin tener consuelo,